Entonces, ¿ya todos están en la página 64? ¿Ya lo ubicaron? Sí. Excelente. Dice, lección 22, el terreno de Pablo. Nos introducen con la siguiente situación. En el refrigerador queda la mitad de una pieza de queso. De ella tomo la tercera parte. Representa la situación con una figura y contesta, ¿qué parte de la pieza entera de queso estoy tomando? Entonces, chicos, nosotros sabemos que en una fracción se representa la cantidad de pedazos totales entre los cuales dividimos un entero o una pieza total y la cantidad de ellas que nosotros tomamos. Ok, Andrés, solamente te voy a pedir que prestes mucha atención y que una vez que tengas tu libro, vacíes todo lo que vamos a trabajar el día de hoy en él, ¿ok? Sí. Muchas gracias. Entonces, mientras, Andrés, para hacer los cálculos puedes utilizar tu libreta porque vamos a estar aquí haciendo cálculos. Entonces, como les comentaba, por ejemplo, si yo tengo una unidad completa, supongamos que este es un círculo, ¿verdad? Y yo divido el círculo en 4 partes, pues sé que en fracciones un pedazo de estas 4 va a tener como denominador 4. Arriba voy a colocar la cantidad de cuartos que yo quiero. Por ejemplo, si quiero 2 cuartos o si quiero 3 cuartos. Siempre el denominador me indica la cantidad de piezas que hay totales y el numerador me indica la cantidad de esas partes que estoy tomando. Todo este tiempo hemos trabajado con el entero, chicos, pero el día de hoy vamos a trabajar con una parte del entero. Así como nos mencionaban aquí, vamos a trabajar con lo que queda de una parte, por ejemplo, la mitad de un queso. ¿Cuál sería la tercera parte de la mitad de un queso? Pues nosotros podríamos hacer este tipo de división. Ahora, yo sé que cada partecita es una tercera parte, pero de la mitad de un queso. Entonces, la pregunta es, si yo sé que esta sección, esta división es un tercio de un medio, ahora, en relación con el total, que ya no hay, ¿qué fracción sería un tercio del entero? Esa es la pregunta que nos vamos a responder después de esta sesión. Ok, Marcos. Bienvenido al curso, Marcos. No te había ubicado. Muchas gracias por decirme. Si no tienes libros, es importante que te comuniques con el profesor Sergio para pedirle a dirección tu libro de matemáticas. Me parece que es el único que se necesita, el libro de mate, para que te lo puedan dar lo antes posible y no te atrases con las tareas, ¿ok? Chicos, hay un Sí, nuevo maestra. compañero. Sí, maestra, gracias. Ya la próxima semana me lo van a dar. Excelente. Chicos, ustedes pues me imagino que ya han trabajado con él porque antes tuvieron alguna clase en común. Él es Marcos, chicos, esperemos que pronto puedan conocerlo ya o puedan trabajar con él, aunque sea de forma online. Ok, entonces vamos aquí al apartado Analiza Resuelve. Dice, el padre de Pablo tiene un terreno cuadrado de 1 kilómetro por lado. De ese terreno dio a Pablo un lote rectangular que mide 3/4 de kilómetro de largo y 1/2 de kilómetro de ancho. Marquen con una palomita la que consideren que es la respuesta correcta y argumenten por qué lo es. Primera, la superficie del terreno de Pablo representa más de la mitad de todo el terreno. O la segunda, la superficie del terreno de Pablo representa menos de la mitad de todo el terreno. ¿Qué piensan? Y si nos vamos un poquito más aquí abajo, fíjense, aquí nos hacen la comparación. Este es el terreno total del padre, ¿ok? Mide 1 kilómetro por 1 kilómetro.
A Pablo le están dando uno que mide 3/4 de largo. El largo es lo vertical y 1/2 de ancho. ¿Consideran que es más de la mitad o menos de la mitad? Menos de Menos. la mitad. Menos de la mitad, correcto, chicos, es menos de la mitad. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Si movemos el 1/2, llegaríamos a la mitad de la parte inclinada, pero no podríamos llenar la parte que está hacia arriba, entonces no nos daría que llegaríamos a una mitad, no podríamos llenar toda la mitad. Excelente, Edric, así es. Fíjense que la medida del ancho que aquí nos dicen es 1/2, o sea, ancho, sí, como dice Edric, de ancho sí tenemos la mitad del terreno, pero luego de alto no llegamos al entero, o sea, apenas si nos quedamos o abarcamos más bien 3/4. Esto sería 3/4. Nos faltó 1/4 para ocupar todo el largo. ¿Ok? Entonces nos está quedando este cachito de aquí. Por lo tanto, el terreno del hijo es esta sección, que si se dan cuenta no es la mitad. Se acerca mucho a la mitad, pero no logra hacerlo. Muy bien. Entonces, aquí argumentamos de esa manera. El largo es 3/4. Por esa razón. Ahora, inciso B, representa en la figura la parte del terreno que ahora es del hijo. Esto ya lo hice aquí, para irles ejemplificando, irles explicando la razón del por qué el terreno del hijo es menor a la mitad del terreno total. Luego, ¿cuáles de las siguientes expresiones representan la parte del terreno del padre que corresponde a Pablo? Márcalas. ¿Es la tercera parte del terreno? ¿Es 3/8 del terreno? ¿Es la mitad? ¿Es 1/2 de 3/4? ¿Qué piensan, chicos? Tres octavos del terreno, maestra. 3/8. Ok. ¿Alguien tiene una propuesta distinta a la de Edric? ¿Alguien piensa que puede ser otra fracción? ¿Nadie? Entonces todos concuerdan con Edric. Ok, entonces, Edric, ¿por qué consideras que es 3/8? Porque maestra, si lo dividimos en 8 sería fácil porque podemos agarrar que son 2 mitades y cada mitad hay 4. Entonces, si dividimos en los 4 que hay en cada mitad, ahí tendríamos 3/8. Ok, entonces Edric lo que está haciendo es una comparación de fracciones que son equivalentes. O sea, vamos a representar esta superficie. La voy a volver a dibujar aquí a un lado. Ese es el terreno del padre, ¿ok? El terreno del padre, pues es la unidad, o sea, es lo que vamos a estar dividiendo, es nuestro entero. Según el problema, tenemos 1/2 de ancho, o sea, la mitad, hasta aquí. Y de largo, 3/4, hasta aquí. Todo esto es el terreno del hijo. Ahora, vemos que cada una de las dimensiones, el ancho y el largo, están expresadas en fracciones que tienen diferente denominador, pero 1/2 es equivalente a 2/4.
y a su vez a 4 octavos, ¿cierto? Entonces, si yo a mi pieza completa la divido en octavos a lo largo, vamos a ver. Aquí tengo la mitad de la mitad. Y ahora sí, me puedo ir guiando. Voy a dividir esta mitad. Aquí me falta un poquito. Ahí está, más o menos. Tengo 8 partes a lo largo. Tengo 8 tiras. Ahora, de acuerdo con las dimensiones del terreno del hijo, pues como solamente estoy tomando la mitad del terreno del padre, entonces estoy tomando 4 octavos, 4 tiras, 1, 2, 3, 4, de 8 en total. Ahora, eso de ancho, vamos a ver el largo. De largo me dicen que son 3 cuartos, pero observen aquí, sé que cada cuarto tiene 2 octavos. Por lo tanto, si tengo 3 cuartos, ¿cuántos octavos estoy teniendo? 6 octavos. 6 octavos, correcto, Carlos. Entonces, el ancho, que es lo vertical, perdón, el largo, que es lo vertical, lo voy a dividir también en octavos para mirar en realidad cuántos octavos estoy tomando. 3 cuartos es igual a 6 octavos. Vamos a dividir entonces el terreno de largo en octavos. Yo aquí tengo la mitad de la mitad, y voy sacando las mitades de estas mitades. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Obtengo la mitad, luego la mitad de esta mitad y la mitad de la de abajo. Ahí está. Ya corté en 8 partes el largo, de las cuales estoy tomando 6. Aquí está, 6. Entonces, chicos, lo importante aquí es identificar a qué fracciones equivalentes puedo llegar cuando yo tengo 2 fracciones que tienen distinto denominador. Ya llegué a los octavos. Es más fácil de esta manera mirar la cantidad de octavos que nosotros tenemos aquí es muchísimo menor a la cantidad de octavos que nos quedan. Y esto, incluso si estuviésemos, por ejemplo, en el salón, pudiésemos mover el área de aquí abajo a aquí, colocarla aquí para hacer esa comparación. Otra forma que es más rápida, nos la comenta el libro, dice, para hallar el área del terreno rectangular, por ejemplo, de 25 metros de largo y 7 metros de ancho, se multiplica la medida de largo por la del ancho. Es decir, voy a multiplicar 25 por 7. ¿Qué operación pueden realizar para hallar el área del terreno de Pablo? Pues si nosotros queremos el área, tenemos que multiplicar las dimensiones. Las dimensiones que nos dieron fueron 1/2 por 3 octavos. Perdón, por 3 cuartos. 3 cuartos. Y de esta manera podemos calcular de forma más rápida cuántos octavos estamos obteniendo. 3 por 1, 3 arriba, y 2 por 4, 8 abajo. Ahí está. Entonces, el área del terreno es 3 octavas partes. Aquí ya nos formalizan este conocimiento. Nos dicen,
Cuando multiplicamos dos fracciones, estamos tomando una fracción de otra fracción. Por ejemplo, 1/3 por 2/5 significa que tomamos la tercera parte de 2/5 o 1/3 de 2/5. Y aquí nos hacen la explicación a partir de dibujos. Tenemos una primera fracción que es 2/5. Yo quiero la tercera parte de 2/5. Entonces 2/5 lo divido entre 3. Aquí está. Ya lo dividí entre 3. 1, 2 y 3. Quiero la tercera parte de 2/5. ¿Ok? Lo sombreo. Entonces, en realidad me estoy quedando con 2/15 partes, pero del total, porque fíjense, al momento de hacer estas divisiones, el entero, ¿cuántos cuadritos tuvo? 1, 2, 3, 4, 5 por 3, tuvo 15 partes, de las cuales al momento de hacer las divisiones correspondientes, pues me estoy quedando con 2 de ellas nada más. 2 de 15. Y aquí es similar. Si yo dividí 1/2, vamos a borrar para que no se esté representando en octavos. Aquí ya vimos una equivalencia. Vamos a ver. Yo tengo a mi parte entera. Primero la divido en 2, porque de acuerdo con el problema, el ancho de este hijo de Pablo, Pablo se llamaba el hijo, ¿no? Sí, Pablo, ok. A Pablo se le está dando la mitad de ancho. Ahí está. Ahora, esta mitad va a tener de largo 3/4. ¿Ok? Aquí ya tengo 1/2. Yo quiero 3/4 de 1/2. Entonces, al medio lo tengo que dividir en 4 partes y tomar 3 de ellas. Entonces, vamos a hacer eso. Aquí ya tengo la mitad. La mitad de la mitad para formar los cuartos y ya está. Ahora, yo solamente estoy tomando la mitad. Solamente dividí a la mitad. Si yo prolongo estas divisiones para el entero, estoy tomando aquí, esto es 3/4. Estoy tomando 1, 2, 3. Estoy tomando 3 partes, pero ¿de cuántas en total con respecto al entero? ¿En cuántas partes quedó seccionado mi entero? Estamos siguiendo, ojo, aquí, la analogía del planteamiento con el problema que nos comentan en toda la lección. Mi entero primero lo dividí en 2, obtuve 1/2. Luego, de ese medio yo quiero 3/4 partes, entonces el medio lo divido en 4 partes y tomo 3 de ellas. 3/4 de 1/2. Ya hice la división en cuartos. Ahora, yo sé que esta división la obtuve de un entero. Si yo quiero saber qué parte corresponde 3/4 de 1/2 de mi entero, o sea, de mi total, cuántos pedazos estoy agarrando, pues prolongo mis cortes para que
la división se haga de todo el terreno. Estas líneas punteadas, esos son. Estoy prolongando o estoy continuando con la división de cuartos. Ahora, mi terreno total, ¿en cuántas partes quedó dividida con esta partición? Chicos, ¿cuántas partes tengo del entero? ¿En cuántas partes está dividido mi entero? 8. En 8. Así es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 8 partes. ¿Se dan cuenta? Cuando yo hago una primera sección para dividir mi terreno en dos, ¿ok? Hasta este momento ya dije, me interesa la mitad, ¿ok? La mitad de mi total. En el momento en el que yo hago otra partición, yo digo, no me interesa el medio completo, solo 3/4 partes de esa mitad. Entonces, mi mitad la divido en cuartos para agarrar 3/4 de la mitad. Tomo esos 3/4, pero ahora yo quiero saber en relación al entero, no a la mitad. Esos 3/4 de un medio, ¿a qué fracción del entero corresponden? Pues prolongo mis cortes y observo mi entero, ¿en cuántas partes quedó dividida? En 8. ¿Y cuántas tomé? 3. 3 de 8 totales. Ahora vamos a regresar a la parte de introducción. Nos decían, en el refrigerador solo queda la mitad de un queso. Si esta mitad la divido en 3 partes y tomo una de ellas, aquí la voy a marcar en rosado, tomé esta. Tomé 1/3 de la mitad. Ahora, con respecto al queso entero, ¿qué parte tomé? Si hubiese estado completo el queso, ¿qué fracción hubiese yo tomado si tomé 1/3 de la mitad? Sexto. 1/6, así es. Fíjense cómo nos damos cuenta si prolongamos aquí los cortes. Si el queso hubiese estado entero, en lugar de tener 3 partes, pues hubiese tenido 6. Y como tomé solo una de ellas, pues entonces tomé 1/6 del entero. Muy bien. Entonces, chicos, si yo quiero una fracción de otra fracción, las multiplico. Porque es dividir esa fracción entre el denominador y tomar el numerador. Si yo quiero la tercera parte de 2/5, pues 2/5 lo divido entre 3 y tomo la cantidad de partes que me menciona el numerador. Una parte de esas 3. A lo mejor suena un poquito como trabalenguas, pero esto lo iremos trabajando más adelante también. Muy bien, chicos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Nada. Ok, pues sería todo por el día de hoy. Les agradezco muchísimo sus participaciones y nos vemos el día lunes. Cuídense mucho, chicos. Bonito fin de semana. Hasta luego. No, maestra. Adiós, maestra. Cuídese.